Y nos vamos ahora a Puerto Leguízamo, en el Putumayo, Andrea, con una realidad que necesita urgentemente ser dilucidada por las autoridades. ¿Qué fue lo que pasó en esa ofensiva del ejército que dejó 11 muertos? Y lo que dicen allá es que los muertos nada que ver con grupos al margen de la ley, sino que eran campesinos, indígenas que además estaban en un bazar. Pues usted lo ha dicho bien, Juan Pablo, estamos muy pendientes de lo que entreguen las autoridades, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, por supuesto las explicaciones del Ejército, pero también los reclamos de la ciudadanía en esta vereda del Remanso en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. Pues allí, a inicios de semana, el gobierno, incluso el presidente Iván Duque, había anunciado unas operaciones de la fuerza pública con la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC. Esto decía el trino del presidente, esto decía el trino del ministro de Defensa, Diego Molano, pero después, a través de diferentes organizaciones sociales, también la Fundación Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, pues dieron a conocer que realmente allí, entre las personas que fueron asesinadas, pues aparecía, por ejemplo, Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso, también Ana María Sarria Barrera, esposa del presidente de la Junta, incluso Brian Santiago Pama, un menor de edad de 16 años, Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena, y también Óscar Olivo Cela. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Hubo una confrontación entre disidencias de las FARC, el ejército, y en la mitad estaba la población civil? ¿Fue un falso positivo o qué fue lo que sucedió? Yo quiero que nos acompañe en este relato, pues David Tarazona, editor general de Cuestión Pública, y José Marulanda, subeditor de este portal periodístico, que han hecho un hilo muy juicioso y también va a compartir con nosotros, a quien sigue la W Digital, alguno de este material en video. David, gracias por acompañarnos a esta hora y cuéntenos hasta el momento de qué respuesta estamos pendiente para que se encuentre la verdad de lo sucedido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues lo que nosotros, aquí quedan muchas preguntas por responder. De hecho, acabamos de agregar al hilo un derecho de petición que le envió Human Rights Watch en cabeza de su nuevo director para Latinoamérica, Juan Papier, al ejército, a través de Tamara Tarasiuk, la directora, y en ese derecho de petición se hacen múltiples preguntas, como le preguntan al ejército si al momento de ejecutar la operación se generó un enfrentamiento contra un grupo armado, le preguntan por número de personas neutralizadas, si pertenecían a un grupo armado y a cuál era la identificación de estas personas dadas de baja. Adicionalmente le preguntan por el arsenal de guerra incautado y en qué consistió y adicionalmente como qué pruebas tiene el ejército de que de verdad ese material fue incautado en dicha operación, porque pues bueno, hay múltiples dudas al respecto. David, pero hay un elemento que a mí me llama la atención y además ustedes han tenido fuentes en terreno, gracias a ellas han podido construir un muy buen relato. Yo insisto, ese hilo del que hacía mención Andrea es bastante bueno. Ustedes han podido establecer por qué razón, si había más gente, mucha más gente, no fue más grande este hecho. Es que a mí me sorprende, estamos hablando de un bazar y efectivamente en el hilo que ustedes presentaron se ven las latas, se ven los restos de una fiesta. Y fue a ese lugar a donde llegaron los del ejército. Por ende había mucho más gente, más de las 11 personas. ¿Qué fue lo que hizo que pararan los del ejército? ¿Eso ustedes lo han logrado saber? ¿Lo han podido establecer con las fuentes en el lugar? Pues nuestras fuentes han estado principalmente en Mocoa. Bueno, las fuentes sí están en la vereda del Remanso, pero los reporteros directos de Cuestión Pública han estado en Mocoa y en Puerto Asís. Sin embargo, sí logramos documentar a través de estas fuentes y con verificación de fecha y autenticidad de las imágenes que encontramos en redes sociales, tanto las que obtuvimos directamente como las que nos envió la comunidad, observamos que sí son imágenes y videos de esas fechas. José nos puede ahorita mostrar y complementar, José Marulanda, pero esas imágenes son muy claras en mostrar que había un bazar desde el día sábado en el que hubo campeonato de fútbol trinacional con indígenas de Ecuador, de Colombia o binacional, perdón, y adicionalmente pues se ven la gente departiendo, tomando cerveza, tenemos múltiples videos, la fiesta duró varios días, eso es normal, y pues lo que sí coinciden varios reportes, al menos de 3 ONGs, es que el lunes entre 7 y 8 de la mañana llegó un grupo armado de encapuchados,
con capuchas negras y botas verdes y demás, y pues que ahí empezó todo este tema, y José me puede complementar. Claro que sí, ya vamos a hablar con José, quien ha estado pues también en contacto con las fuentes en el territorio, pero yo quiero que antes mostremos parte de la versión del ejército. Estas fueron las declaraciones que nos hizo llegar también a quienes consultamos, por supuesto, al ejército. Su equipo de comunicaciones no nos dieron respuesta de un vocero, pero logramos conseguir este video del mayor general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional, que entrega una versión. Ellos dicen que había inteligencia anterior, de que allí estaban disidencias de las FARC y que después tuvieron una confrontación, y que también al llegar al lugar pues había algunos civiles armados, pero está todo en investigación. Esto dijo. Como lo manda la Constitución, enmarcada entre los principios del derecho internacional humanitario. Esta operación, en todo su desarrollo, desde que inicia su planeamiento, cumple con todos los protocolos, los procesos, todas las fases que demandan las operaciones militares, tanto en la parte doctrinaria como en la parte jurídica. Cada proceso tiene una norma y una lista de verificación que la seguimos al pie de la letra. Esta operación dura desde la inserción de las unidades hasta llegar al área del objetivo 10 días, que nuestros hombres son 10 días que pasan día y noche tratando de llegar a ese punto donde está esa estructura. Llegan a esa estructura y el día lunes 28, aproximadamente 6:30, 7 de la mañana, me reportan las unidades que inician los combates. Son unos combates fuertes, pensamos que eran unos combates más o menos leves porque era solo la estructura, pero dicen que no, que es un combate bastante fuerte, nutrido, fuego nutrido. Como a los 15, 20 minutos más o menos, casi media hora de que inicia el combate, reportan un soldado herido. Posteriormente, una vez llegan los elementos fluviales por el río y empiezan a ingresar las aeronaves del Ejército Nacional, entonces ahí van bajando el nivel de los combates. Sin embargo, las aeronaves no las dejan aterrizar, les disparan a las aeronaves y las aeronaves tienen que mantenerse en el área hasta que baja el nivel del conflicto y entramos. Cuando logramos entrar a las aeronaves, lo primero que entramos en estas aeronaves es nuestra parte judicial, entran los miembros del CTI a hacer los actos urgentes. Y en esas aeronaves hacemos la extracción del personal herido durante la operación. A ese personal se le prestó primero unos primeros auxilios en el área de combate con nuestros enfermeros de combate, bajo todas las medidas de seguridad. Fueron evacuados, entre los cuales se encuentra nuevamente nuestro soldado Robinson Beleño, que se encuentra aquí en el hospital militar. Y en el movimiento de ese desplazamiento, entonces, una de las heridas manifiesta y dice: mire, yo soy menor de edad y estoy embarazada. Cuando ella manifiesta eso y el helicóptero en vuelo, tomamos contacto con la Defensoría del Pueblo y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que una vez llegáramos al batallón, estuvieran las autoridades correspondientes para hacer entrega de esta menor y restablecerle sus derechos nuevamente y protegerle su integridad. Vamos a escuchar otra explicación muy corta, un fragmento de lo que dice el mayor general respecto a lo que encontraron cuando llegaron a la zona. La operación, como digo, iba orientada estrictamente hacia el Gaor 48. Y ese fue el objetivo, y por eso fueron los fuertes combates que se presentaron, como les decía anteriormente, y esa fue la razón de que nuestro soldado en ese momento está aquí en el hospital militar, pendiente de su segunda cirugía, porque lo que él manifiesta desde que llegó es que lo que hubo fue fuego nutrido, y que él precisamente, a él personalmente, como lo manifestó también, él le disparó fue una persona de civil con un fusil, que cuando él lo vio, él vio una persona civil, pues no disparó, porque vio una persona civil, pero cuando se dio cuenta sacó un fusil y le impactó en el brazo. Entonces, por eso le digo, simplemente la operación iba dirigida hacia esa estructura armada. En el área de operaciones permanece la Fiscalía General de la Nación con el CTI, haciendo los actos urgentes, haciendo el levantamiento de los cuerpos, verificando todas las escenas. Nosotros continuamos protegiéndole para hacer esos actos judiciales, pero desafortunadamente aproximadamente 16 horas me reportan que la población ya se está tornando en población violenta, algunos de los pobladores civiles en una especie de azonada hacia nuestra tropa y hacia las autoridades judiciales, y que estaban en riesgo la vida de estas personas. Por eso nos tocó inmediatamente evacuarlos en los helicópteros, nuevamente ya con todos los elementos probatorios, y las unidades moverlas a otro punto para evitar esa confrontación con la... Bueno, eso en parte por lo menos respondería a lo que yo le indagaba ahorita a David Tarazona, que es el editor general de Cuestión Pública, por lo menos desde la versión del ejército, ¿no? Y es que dice él que venía una sonada y que por eso se tuvieron que ir los miembros de las fuerzas militares. Pero yo quiero saludar a José Marulanda. José Marulanda, él es el subeditor de Cuestión Pública, que además ha estado muy pendiente de esta historia. José, bienvenido a Sigue la W en Digital. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, José, yo quiero que usted me ayude a entender un detalle, o por lo menos que nos cuente qué le han dicho a ustedes sus fuentes.
porque ahorita escuchábamos aquí al general diciendo hubo un fuego nutrido, haciendo referencia a que habría habido un intercambio de disparos, pues no quiero imaginarme eso. ¿A usted qué le dicen? Porque cuando nosotros hablamos aquí con algunos de los testigos nos dicen, nos dispararon y nosotros de ninguna manera íbamos a disparar. ¿Qué le dicen a usted? Juan Pablo, las fuentes que hemos consultado, que son familiares de las personas que han fallecido en este hecho que se está investigando en Alto Remanso, ahí en Puerto Leguízamo, es que no hubo combate. Los familiares, hemos hablado con el tío de Brian Pama, que es este menor de 16 años que está en medicina legal y ya se hizo la velación en Puerto Leguízamo. Hemos hablado con los familiares de Didier Hernández, el presidente de la Junta de Acción Comunal del lugar, y familiares de Ana, su esposa, que era una líder evangélica del sector, y todas las personas nos dicen no hubo combates. Por lo menos, Juan Pablo, estas 3 personas que confirmó Cuestión Pública entraron a medicina legal, dicen las familias, no son combatientes. Es decir, no, o si eran combatientes, llegando al punto en que lo fueran, no estaban en combate. Es decir, ellos dicen, nosotros no tenemos la impresión de que hayan sido combatientes, y por eso es la principal duda, ¿dónde hubo el combate? Por lo menos 3 personas más el gobernador indígena. Nosotros hemos hecho un trabajo muy juicioso y no hemos podido conseguir fuentes y, digamos, pruebas de que hayan sido combatientes. Ustedes que han podido establecer frente a los hechos que tienen que ver con los encapuchados, los testigos hablan que hubo una presencia de encapuchados, también que hubo presencia de militares y que al parecer se trataba del mismo grupo. ¿Ustedes qué han logrado saber sobre eso? Los 3 relatos de fuentes, que son los familiares, y comunicados que han salido de organizaciones de derechos humanos, ahorita ustedes nombraban algunos, todos coinciden en narrar la presencia de hombres encapuchados vestidos de negro. Es decir, ese relato de que la masacre cometida fue por hombres encapuchados coincide con las fuentes que hemos consultado nosotros y los comunicados que han sacado organizaciones sociales de la zona. Eso es sobre todo lo que ubican, y los ubican en lo que nosotros hemos podido reconstruir en la madrugada del domingo y la mañana del lunes. Es decir, los ubican en esa hora. Eso fue, José, exactamente lo mismo que nos dijeron los testigos con los que hablamos nosotros acá. Y es unos encapuchados que además puede llegar a ser, Andrea, la mayor incógnita de urgente resolución. Además, es que, ¿cómo así que unos encapuchados llegan a atacar a una comunidad? No vamos entonces a entrar en la calificación de la comunidad. Y luego aparece el ejército. ¿Qué es esto? Sí, es muy extraño. Pues de hecho aquí le tengo el flashback de Sigue la W Digital con un fragmento de ese testigo que entrevistamos nosotros, donde él dice que era muy extraño porque entonces los pusieron contra el suelo, les apuntaron y esos encapuchados tenían una franja naranja en sus brazos, y también dicen que algunos testigos notaron cómo después, cuando empiezan a recibir disparos de un helicóptero, algunos se cambian y se ponen un camuflado de soldado. Esto es muy extraño, pero esto fue lo que nos dijo el testigo. Mi esposa me llama, se levanta a las horas de la mañana y me dice, amor, sonaron balas, que entró un grupo armado, salgámonos corriendo. No tuvimos tiempo de colocarnos nada, salimos como estábamos, yo estaba en boxer, alcancé a colocarme una pantaloneta, yo tengo 2 niñas, salieron descalcitas también, corrimos en la montonera de la gente, llegamos a cierta parte y nos tuvimos que quedar. ¿Por qué? Porque ya sonaron tiroteos de la parte de abajo, entonces ya no podíamos correr. Las balas cruzaban, pegaron a las casas. Nosotros lo que hicimos fue agacharnos porque nosotros veíamos los que caían al piso ya heridos, las personas que le decían trátenos de que auxilio, ayúdenos. No podían ir a ayudarlos porque el que se movía lo disparaban. ¿Qué hacían ellos? Llegaban y los remataban. Era como una cosa, como una masacre. Entonces llegaron vestidos de negros, con brazaletes naranjados, y no cargaban chaleco, solamente tapado la cara hasta la nariz, y de ahí para allá, diciendo que eran guerrilleros.
Pues este es el relato de uno de los testigos, pero ahora sí, compañeros de Cuestión Pública, José Marulanda, subeditor, por favor, háblenos de ese hilo y de la información que ustedes pudieron recopilar y puede compartirnos en este momento pantalla. Viendo pantalla, ya, ustedes lo pueden ver, aquí está el hilo de Cuestión Pública que hemos ido alimentando desde el 30 de marzo en las horas de la noche. Las imágenes que ustedes ven ahí son las que encabezan el hilo, que son de la vereda de Alto Remanso, allí en el Putumayo. Y siguiente, estas 4 imágenes que ustedes ven acá son la confirmación en base de datos de medicina legal de 4 cuerpos que nosotros desde Cuestión Pública hemos confirmado entraron a medicina legal como resultado de los hechos que se están investigando de lo que ocurrió allí en Alto Remanso. Y ahí pudimos confirmar, junto con documentos que nos envía la familia, que efectivamente hay un menor de edad, el señor Brian Pama, de 16 años, su tarjeta de identidad así lo confirma, y allí en medicina legal pues hemos confirmado que el cuerpo en ese momento estaba aún por reclamar, ya fue reclamado. Un aspecto, Juan Pablo, y a todos los de la mesa de trabajo de la W, es que nosotros indagamos que este mayor general, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, que fue uno de los que entregó el parte de ese operativo que se realizó, según Human Rights Watch, está investigado por la Fiscalía General de la Nación porque entre el 2006 y 2007, él, como comandante del Batallón Magdalena de la 9ª Brigada, sus hombres o tropas bajo su mando habrían cometido presuntas 22 ejecuciones extrajudiciales. Este dato es muy importante, Juan Pablo, y a todos los oyentes, porque la gente está denunciando y organizaciones sociales están denunciando que lo que pasó en Alto Remanso, pues hay que investigarse a ver qué fue lo que pasó y sobre todo en relación a la participación del ejército. Y finalmente en este hilo también ustedes tienen aquí información sobre un video que nosotros pudimos obtener desde Cuestión Pública de el bazar que se realizó el domingo antes de que ocurrieran estos hechos que se están denunciando, para que por favor veamos este video. Entonces, ahora, ese video, voy con David Tarazona, editor general de Cuestión Pública, pues nos deja ver una mesa, unas personas departiendo, las cervezas. Yo quiero saber si ustedes pudieron contrastar esta imagen con con un video muy breve que fue presentado por el ministro de la Defensa, a través del cual decía o quería mostrar que sí había una presencia de personas armadas en ese lugar, en ese punto. Este video más otra imagen que también se presentó, que además parece tomada con un teleobjetivo, ¿ustedes pudieron verificar si esos puntos y esos lugares concuerdan con alguno de los sitios en donde se cometió este hecho y en donde se habría presentado esta masacre o esta ofensiva por parte de las fuerzas militares, David? ¿David? No sé si está con nosotros. Sí, ya. Adelante, adelante. Sí, Juan Pablo, nuestra investigación ha arrojado que los 2 videos que mostró el ejército no tienen evidencia concluyente de que se trata del mismo lugar del bazar en el Remanso, Puerto Leguízamo, Putumayo. Estamos mirando las mesas no hay evidencia concluyente de que tengan el mismo tamaño, de que se parezcan, y además los videos del ejército tienen un plano muy cerrado que no permiten mayor verificación, ni se escucha el ruido y el ruido de la gente que se escucha en los demás videos del bazar, en caso de que llegara a ser cierto lo que dice el ejército. Así que lo que hemos observado es que la evidencia del ejército no es concluyente, los planos son muy cerrados, no me arriesgaría a decir que hay una modificación, pero adicionalmente el video del francotirador, del supuesto francotirador, tiene un plano muy cerrado y no es evidencia concluyente ni muestra el resto del bazar donde sí está confirmado
que sucedió la masacre. Aunque mire usted, David, mire usted, ahí estamos presentando Ahí el video. está. Ese es el video que presenta el ejército, el que estamos viendo acá. Y el ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa. Entonces, ahí estamos viendo el video. Mire, yo quiero Juan que Pablo, pasemos. mire esa mesa tiene 3 divisiones y mire el Sí, tamaño exacto. de esa mesa. Es que quiero que la contrastemos con la otra mesa, la del video que ustedes publicaron en Cuestión Pública. El del bazar. Para que veamos si es la mesa, si es la misma, si no es la misma. Veamos el otro video, el video de Cuestión Pública, por favor, para que podamos contrastar ambas imágenes. Por supuesto, aquí no estamos haciendo un ejercicio forense, ni mucho menos. Esto es lo que podemos evaluar a simple vista. Mire usted la mesa que presenta Cuestión Pública, como para que uno compare, vea si es, si no es. Obviamente, insisto, el nuestro no es un trabajo forense. Ustedes que están viéndonos a este momento a través de Sigue la W Digital también pueden hacerse su propia imagen al respecto. David, adelante, por favor. Sí, Juan Pablo, evidentemente ya quedará en interpretación de las personas, pero la evidencia a nuestro juicio no es concluyente. Bien, otro punto que me gustaría saber. ¿Ustedes han podido obtener información sobre el disparo que habrían recibido, los disparos que habrían recibido los miembros del ejército involucrados en la operación? Porque eso también eventualmente podría vincularse con un determinado tipo de arma. No, pues nosotros del soldado que está aquí en Bogotá no hemos verificado esa información, pero lo que tenemos es pues las voces de la comunidad que José reiteró que no hablan de la inexistencia de un combate, sino hablan del desembarco de una tropa encapuchada que cometió la masacre, y 3 comunicados de 3 ONGs independientes entre ellas tienen una versión de que estos encapuchados se fueron en los helicópteros del ejército, lo cual sería una acusación muy grave. Pero sí, reitero lo que dice José, las fuentes con las que hemos hablado no hablan de un combate, no hablan de un cruce. Y el papá de Divier, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el papá de Divier, el señor pues en su dolor fue un poco más lejos. Y él habla de que los videos que mostró el ministro Molano son videos viejos, de años atrás, con kilos de coca. Dice, unos videos viejos atrás con kilos de coca. Y pues también, como la familia del joven Pama y de este señor Didier Hernández, hablan de que era un líder de la comunidad, que ellos no eran disidentes, guerrilleros ni nada. Hay otro punto en el que coinciden los comunicados de las 3 organizaciones, y es que los armados se identificaron como miembros del Frente Carolina Ramírez, que si llegara a ser cierto es un frente de las disidencias. Es decir, yo no quisiera aventurarme, pero hay unas dudas sobre realmente a qué grupo pertenecían quienes ejecutaron esta masacre. Eso es muy importante porque aquí estamos confrontando un poco las versiones que tenemos. No es concluyente, pero sí es importante mirar si hay algunos vacíos o contradicciones, porque incluso el ministro de Defensa, Diego Molano, pues escribió en su momento, dando a conocer ese video, donde dice: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias FARC. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. ¿De qué lado está? Incluso se torna político porque le dice Petro embustero. Entonces, aquí también de pronto se apresuró el ejército a haber dado unas conclusiones, no lo sabemos. Pero yo quiero que mostremos ahora... un trino que sí borró el ministro, ¿no? Sí, el ministro sí borró un trino. Sí borró un trino, y después entonces han reconocido que sí había una civil, incluso el mayor general que mostramos al inicio, él reconoció que cuando vieron a una civil que estaba en embarazo, pues llamaron al CTI, a la Defensoría, para que la pudiera atender, y también al ICBF. Pero mire, este es el video que reveló el diario El Tiempo, el crédito es de ellos, donde se observa, según relata El Tiempo, que allí estaría Carlos Emilio Loaiza Quiñones, alias Bruno, jefe de finanzas de comandos de la frontera, vestido con una camiseta roja, un pantalón oscuro, botas pantaneras y un fusil colgando a su espalda, y que este fue labor de inteligencia del ejército previo a lo que sucedió después en la zona. Mientras vamos viendo ese video exclusiva del Tiempo, yo quiero preguntarle a José Marulanda, subeditor de Cuestión Pública, ¿qué han podido ustedes confirmar con los civiles en la zona de quiénes serían estos hombres que sí están armados de acuerdo a este video?
¿sería también pues personal infiltrado o llegaron allí y la población civil quedó víctima de esta confrontación? ¿Qué ha podido usted averiguar, José? Lo que nosotros hemos indagado, Andrea, con las fuentes en terreno es que esos videos dicen lo que dicen las familias es que no corresponden a las fechas en que ocurrió el bazar y en que ocurrió este hecho grave donde murieron estas 11 personas hasta lo que hemos conocido. Es decir, que no corresponden a ese fin de semana de marzo donde ocurrieron los hechos, que el ministro tendrá que explicar de dónde son, porque como lo decía David, no hay forma desde el periodismo forense y de datos de saber esos videos en qué fecha se tomaron, no hay posibilidad de la metadata, y esa, Andrea, es una de las preguntas que Human Rights Watch le hace al ministro de la Defensa, Diego Molano, en el derecho de petición. Le dice, por favor, hágase servirnos cuáles son las pruebas que tiene el ministerio de que esas personas eran narcococaleros, como se les llamó, que no eran inocentes civiles. Human Rights Watch les hace esa pregunta. Segundo, eso en relación al cuerpo de Bruno. Varias organizaciones se han preguntado y le están preguntando al ejército si el operativo era contra este señor de las disidencias. ¿Dónde está el cuerpo de Bruno? ¿Murió en el operativo? ¿No murió? ¿Está herido? Es decir, ¿en dónde está si el operativo era contra él? En este último video que ustedes mostraron con el crédito del tiempo. Y finalmente, para no quitarles mucho tiempo, compartirles pantalla de un tema muy importante del hilo de cuestión pública, y es que nosotros logramos encontrar esto que ustedes ven allí, que fue la convocatoria desde el 21 de marzo a un bazar en la vereda El Remanso, a un gran festival bailable y todo lo demás. Esto es muy importante ubicarlo porque coincide en que efectivamente este era un bazar que estaba convocado con mucho tiempo de antelación, por lo menos el 21 de marzo, compañeros de la W. José, ¿ustedes han tenido conocimiento si en la escena del crimen donde ocurrieron estos hechos ha habido alguna alteración, si se ha intervenido por parte de las autoridades y qué se sabe también, obviamente con base en esto, de las armas que se utilizaron? Hay casquillos todavía de los fusiles que se dispararon y si efectivamente corresponden a grupos armados ilegales o quizás son del ejército. Pues mire, el 31 de marzo, ayer, en la sede de la Fiscalía de Mocoa, le dijeron a una reportera de Cuestión Pública que salía una comisión de esa entidad con el CTI, fiscales y gente del Cuerpo Técnico de Investigaciones, alrededor de 30 funcionarios para verificar los hechos en Puerto Leguízamo. Es decir, que desde ayer y hoy estaban personas del CTI de la Fiscalía haciendo esa verificación y eso, digamos, vamos a ver qué resultados nos entregan. Le pregunta a Human Rights Watch en el derecho de petición que publicamos hoy nosotros aquí en Cuestión Pública en exclusiva, porque Human Rights Watch les dice al ejército, ¿qué comisión se hizo con la Fiscalía para esto? ¿La Fiscalía participó en esta operación o no? ¿Qué informe forense les ha entregado de los cuerpos que están en medicina legal en Puerto Asís y en Mocoa al Ejército Nacional? Es decir, las preguntas que ustedes están teniendo las tiene Human Rights Watch y se las han hecho llegar al ministro de la Defensa, Diego Molano. Pues José Marulanda, David Tarazona, muchas gracias por estar con nosotros desde Cuestión Pública, conectarse con nosotros para compartir con quienes están a esta hora conectados con Sigue la W en digital estos hallazgos que hacen parte de su trabajo periodístico que seguimos constantemente. Una buena tarde para ustedes. Muchas gracias. ¿Ahí me escucha, Juan Pablo, Sí, que tengo señor. un último dato? Claro que sí, Juan David, Pablo, adelante. me dice aquí nuestra periodista Angie Garay que verificó con el nombre que sale el alias del señor, el alias Bruno en el tiempo, Carlos Emilio Lozada Quiñones, y que en medicina legal no sale ningún cuerpo ningún cuerpo en medicina legal. Entonces tenemos esa confirmación, además, no hay cuerpo de ese señor en... Bueno. Y si está lo de los civiles, pues Ajá. que está reclamando su familia, ese punto Claro, es los que importante. ellos han estado súper pendientes. David, gracias y gracias también a José por estar con nosotros.